Dios los bendiga, hermanos. Qué gusto que hoy nos puedan acompañar para escuchar la palabra de Dios. Hoy vamos a estar viendo un poco más a detalle el libro de Filemón. En la semana pasada, en nuestro estudio bíblico, mirábamos la relación entre Onésimo y su amo, Filemón. Y hoy vamos a estar viendo un poco más a profundidad cada una de estas relaciones y cómo es un simbolismo de la manera en que Cristo ama a la iglesia y ha perdonado nuestras faltas. Así que vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir que Él sea el que obra en nuestro corazón, que su Espíritu Santo toque nuestras vidas, que su palabra cumpla su propósito en nosotros y agradecerle a Dios por otra oportunidad que tenemos de estar juntos escuchando su palabra. Padre, en este día venimos ante ti con un corazón agradecido. Te agradezco, Señor, por lo bueno que has sido con nosotros en esta semana. Te agradezco, Señor Jesucristo, por cada hermano que se ha conectado para escuchar este mensaje. Te pido que sea de bendición para ellos, Padre, y así como vemos tu amor y tu gracia y misericordia demostrada en la vida de Onésimo, de Pablo y de Filemón, Señor, pedimos que también podamos ser agradecidos en nuestra vida, Señor, por cada una de las cosas que tú nos has dado. Gracias, Cristo Jesús, en tu nombre oramos. Amén. Hermanos, como les comentaba, en la semana tuvimos un estudio bíblico y mirábamos el libro de Filemón y leíamos los 25 versículos que componen este libro. Si gusta acompañarme en sus Biblias, está en el Nuevo Testamento y tendría que buscarlo realmente porque se encuentra entre el libro de Tito y el libro de Hebreos. Es únicamente una hoja en muchas de nuestras Biblias. Es un libro muy pequeño con una enseñanza tan grande y tan bella, una historia única en toda la Biblia acerca de tres personajes muy importantes. El primero de ellos es Pablo y él es quien está escribiendo la carta y él es el autor y es el apóstol. Sabemos mucho acerca de la vida de Pablo, lo hemos visto en diferentes estudios bíblicos. Sabemos que Dios lo usó para establecer la iglesia en muchas ciudades diferentes,
en la primera iglesia, la iglesia primitiva. Sabemos que es un hombre que escribió gran parte del Nuevo Testamento, donde encontramos la enseñanza y la doctrina que hoy nosotros continuamos creyendo y practicando. Y tenemos otro personaje que es Filemón, y es por eso que esta carta o este libro se llama Filemón, porque a él fue dirigida esta carta. Lo que sabemos de lo que nos dice la Biblia es de que este es un fiel creyente, un hombre maduro en su fe. En su casa se reunía la iglesia, y sabemos que Filemón era amigo y colaborador de Pablo. Y tenemos al tercer personaje, un hombre igual de importante para esta narrativa, y es Onésimo. Onésimo era un esclavo que había huido de su amo. Lo importante de esta relación de amo y esclavo es de que el amo era Filemón y el esclavo era Onésimo. La Biblia nos dice que huyó de él, era un prófugo de la justicia bajo las leyes del Imperio Romano, y llega el momento donde Pablo y Onésimo se reúnen en la prisión en Roma, y es ahí donde empieza el propósito y el plan de Dios desenvolverse en la vida de Onésimo, cuando Pablo le explica el evangelio y Onésimo experimenta un nuevo nacimiento. Entonces, el punto central, hermanos, del libro de Filemón es que Pablo debía decidir qué hacer con un esclavo que se había escapado, que había huido de su amo, que también era un cristiano. Pero ahora el esclavo se convirtió en un creyente, ahora se convirtió al cristianismo. ¿Cómo debe proceder Pablo? ¿Cuál es la relación que debe de haber entre esclavo y amo, entre este hombre que huyó y al que le pertenecía legalmente? Y antes de continuar, quiero aclarar un poco acerca de lo que era la relación de amo y esclavo en los tiempos bíblicos. Si nos vamos al Antiguo Testamento, encontramos que el esclavo, el ser un esclavo, era parte de una clase social, no era como la esclavitud que vemos que sucedió en Estados Unidos con la población africana, donde a ellos por muchas décadas estuvieron sin ningún derecho, sin ningún privilegio, eran solamente propiedad, y los dueños hacían lo que a ellos les placía con su propiedad, con sus esclavos. En el Antiguo Testamento y en la mayoría del mundo antiguo, era una clase social donde una persona podría haber nacido en la esclavitud o desde su niñez haber estado en esclavitud, pero eso no le daba el derecho al dueño o al amo de tratarlo y hacer con él lo que él quisiera. De hecho, en el Antiguo Testamento encontramos leyes conforme que nos hablan cómo debía el amo tratar a su esclavo y cuántos años debía trabajar. Y después de tantos años, el esclavo era libre. Era como cualquier otro ciudadano, recuperaba su libertad. No era un estado en el que se permanecía toda su vida, sino que era únicamente por un periodo de tiempo. Entonces era una clase social, y en la semana platicaba con mi papá y me comentaba que en el tiempo donde se escribió la carta de Filemón, el 55% de la población en el Imperio Romano era esclavo. Entonces ellos servían a alguien, no recibían a cambio dinero, pero sí después de cierta cantidad de años recibían su libertad. Entonces quiero que quede esto un poco claro en nuestra mente para que no pensemos que era una relación abusiva, de tortura, de hambres y de castigos, sino que hay una obligación y derechos que tenían los esclavos como también los amos. Entonces, aclarando un poco este punto, que no es la esclavitud que se nos presenta en muchas películas que sucedió en Estados Unidos, sino una clase social en la que estos hombres estaban, mujeres y niños, por una cantidad de años y después recuperaban su libertad. Estamos viendo aquí a un esclavo que huye de su amo, es un prófugo de la justicia, pero se convierte al cristianismo, pero ahora los dos son cristianos, tanto el amo como el esclavo. ¿Qué debe suceder? Entonces, Pablo, le voy a adelantar un poco de lo que nos dicen los 25 versículos de la carta de Filemón. Pablo decide enviarlo de regreso con su amo Filemón. Pero Onésimo ya no va a regresar como un esclavo, ya no va a regresar como ese esclavo rebelde que huyó, sino que va a regresar como un hermano. ¿Por qué como un hermano? Porque quiere que Filemón entienda lo que ha sucedido.
Pablo escribe esta carta con la intención de que Filemón la lea y pueda ver de que Pablo da testimonio de la conversión y el nuevo nacimiento y la nueva vida en la que vive Onésimo, su esclavo. Entonces, en la carta encontramos que Pablo preferiría quedarse con Onésimo porque le es de mucha ayuda en Roma. Pero Pablo respeta las leyes civiles de ese día y no busca el beneficio propio. Y este es un punto muy grande que nos enfocábamos durante la semana, de que podemos nosotros hoy en día encontrar a muchos predicadores, ministros, líderes de diferentes iglesias que buscan el beneficio propio. Y muchas veces lo hacen a través de las escrituras. Utilizan y manipulan y tuercen las escrituras para beneficio propio y obtener algún beneficio de la iglesia, de la congregación. Si usted lee por completo el libro de Filemón, encontrará que aunque Pablo tenía la autoridad espiritual y él mismo escribe que pudo haberle pedido a Filemón que le diera a Onésimo o que permitiera que le sirviera por algún tiempo, Pablo no lo hace. Pablo no quiere quedarse con la propiedad legal de Filemón, sino que lo que hace es lo justo, lo que se debería de hacer, no busca el beneficio propio. Y en la semana veíamos lo importante que es, hermanos, actuar de una manera honrada, tanto como creyentes como ministros, de no buscar el beneficio propio, utilizando la escritura para poner sobre las personas o sobre los miembros de la iglesia nuestra autoridad y que ellos hagan lo que uno quiere para beneficio propio. Entonces, al escribir esta carta, Pablo confiaba en el carácter maduro de Filemón y que él haría lo que es correcto con Onésimo. Entonces, en esta carta vamos a ver algunos puntos, entre ellos, qué es lo que Pablo le pedía a Filemón que hiciera. Algunos historiadores bíblicos están de acuerdo en que era muy probable que Pablo estaba regresando a Onésimo con Filemón y que esta carta Onésimo mismo la traía consigo y él era el que le iba a entregar esta carta de Pablo a Filemón. Pero en esta carta había varias cosas muy importantes. Lo primero que Pablo le pedía a Filemón es que perdonara a Onésimo por lo que había hecho en el pasado, de haber huido y ser un esclavo rebelde. Lo segundo que le pide es que restaure a Onésimo, y lo tercero y lo más importante es que ya no lo recibiera como un esclavo, sino que lo recibiera como un hermano en Cristo. Y ese es el punto más importante donde vemos claramente el amor de Dios, hermanos. Es muy interesante la temática que nos tiene el libro de Filemón y por eso me da mucho gozo compartirlo con ustedes, como lo veíamos en nuestro estudio bíblico también, de un esclavo que huyó de su amo, que probablemente tomó algo que no era suyo, le robó a su amo, hizo algo incorrecto, pero aún así, en el propósito y en la providencia de Dios, hermanos, en su grande amor y en la manera en la que Dios está llevando a cabo su perfecta voluntad, permite que Onésimo y Pablo estén juntos en Roma. Y es aquí donde Onésimo se convierte, donde escucha el evangelio y él regresa a su amo Filemón, que es un amigo de Pablo. Entonces vamos a leer los versículos 1 y 2 del libro de Filemón. Dice lo siguiente: yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia, Arquipo, nuestro compañero en la lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Entonces aquí vemos claramente que Pablo se empieza a dirigir de buena manera a Filemón primeramente y a la iglesia que se reúne en la casa de Filemón. Es algo muy importante notar esto, hermanos, que la madurez del creyente, de nuestro hermano Filemón, había llegado al punto de que en su casa se reunían para tener ahí los estudios bíblicos, para tener sus servicios de adoración, sus momentos de alabanza y adoración a Dios. Era en su casa que él abría las puertas de su hogar para recibir a X cantidad de personas, de hermanos, de creyentes,
que venían a escuchar el Evangelio. Se reunían en su hogar. Entonces, lo que podemos ver en estos dos versículos es de que Pablo no está asumiendo su autoridad como apóstol, no está asumiendo su autoridad de lo que él ha hecho, quién es ante la iglesia en ese momento, sino lo que él está haciendo es de que se está poniendo al mismo nivel que todos los otros creyentes. Y llega aquí, vemos que todos los hermanos, colaboradores, somos todos iguales. Y Pablo lo muestra claramente hablando acerca de Timoteo y los otros hermanos, otros colaboradores en esta lucha. Es muy bonito ver, hermanos, cómo Pablo, siendo un hombre que debemos nosotros, podríamos decir, seguir en nuestro caminar cristiano, en nuestra meta, poder ser como él. Ver a este hombre que él se dirige a la iglesia como sus colaboradores, no por encima de ellos, sino que estamos todos igual. Y la iglesia que se reunía en la casa de Filemón, él la ve con unos ojos de amor y la ve como colaboradores y hermanos en Cristo. Y vamos a leer el versículo 4 al 7. Esta es la oración y la manera en la que podemos Pablo mostrar la madurez espiritual y el carácter de Filemón. Dice lo siguiente: Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor que tienes por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Entonces aquí en la oración, hermanos, que vemos de Pablo sobre la vida de Filemón, estamos viendo que destaca su madurez y su carácter como un creyente ejemplar, que en muchas ocasiones la generosidad y las obras buenas que hacía Filemón reanimaban al pueblo de Dios. La oración de Pablo sobre este fiel creyente que también considera su amigo, lo podemos ver claramente en estos pasajes. Y a mí me da mucho gozo ver cómo Pablo conocía a los miembros de la iglesia, conocía cómo ellos habían llegado a los pies de Cristo, cómo ellos habían crecido, madurado, habían estado desarrollándose dentro de la iglesia, y poder ver que puede Pablo ver este crecimiento en su vida y decir: la manera en la que tu testimonio, la manera en la que tú vives alegra al pueblo de Dios. Entonces, aquí es donde solamente estamos viendo la relación entre Pablo y Filemón. Y ahorita vamos a continuar con el personaje de Onésimo, que es el esclavo. Y primeramente le quiero mencionar que Onésimo, el nombre Onésimo significa útil. Entonces, muchas veces nosotros huimos también de nuestras responsabilidades, hermanos, no solamente en el trabajo, no solamente en la familia, no solamente como empleados, no solamente como jefes, no como miembros de la iglesia, sino como hijos de Dios. Tendemos a huir de nuestras responsabilidades con Dios, así como lo hace este hombre Onésimo. Pero a través de la obra de regeneración redentora de Cristo Jesús y lo que el Espíritu Santo, hermanos, hace en nuestra vida, nos convertimos como ese hombre Onésimo que primeramente le fue inútil a Filemón, huyó de él, lo traicionó y corrió. Pero cuando viene Cristo a nuestra vida, Él es el que nos redime. Él es el que obra en nosotros y nuevamente nos hace útil para servir en su obra. Entonces, ¿cómo va a usar Dios a Filemón? Ya que ha venido a sus pies, ya que ha sido transformado y ha experimentado nuevo nacimiento, ¿cómo podrá Dios utilizar a Onésimo, un esclavo rebelde? Bueno, Onésimo tiene que regresar con Filemón a su hogar y tomar ese lugar que él había dejado. Y Pablo quería que Filemón entendiera lo que había sucedido y por eso envió esta carta. Ya no quería que entendiera que ya no era un esclavo, sino que ahora era un hermano. Y Pablo quería que fuera recibido Onésimo como un hermano y no como un esclavo. Y nos dice el versículo 17 que no solamente pedía
que se le recibiera como un hermano, sino que va más allá Pablo y pide lo siguiente, si me acompaña al versículo 17. Él ya no es un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Así que, si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Pablo va más allá y le pide a Filemón que reciba a Onésimo, no solamente como un esclavo, no solamente como un hermano, sino que dice, considéralo como si fuera yo mismo. Pablo le expresa, no le está ordenando, no lo está obligando, le está pidiendo que lo reciba. Y Pablo tiene la confianza de que Filemón hará lo correcto. Entonces, ese es el poder del Evangelio, hermanos, lo que estamos viendo en estos versículos. Y voy a leer el versículo 18 y 19, dicen lo siguiente. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo te lo pagaré y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Aquí vemos claramente el amor que tenía Pablo para que se resolviera este conflicto entre dos creyentes. Cómo Pablo se mete en la situación viendo la necesidad de ambos lados, no toma el lugar que tendría que tomar Filemón y decir tiene que regresar Onésimo como esclavo porque se fue, ni tampoco toma el lado de Onésimo de decir, ¿sabes qué? Ahora porque es un creyente debes de quedar libre, sino que él se mete en la situación y hace las cosas más correctas y más justas posibles. Y a mí me gusta mucho, hermanos, en esta parte de la carta de Filemón, porque Pablo está reconociendo que realmente había una deuda que debía ser pagada. Está reconociendo que Onésimo fue un esclavo rebelde, fue un mal esclavo que él tal vez le haya robado a su amo. Entonces Pablo dice, el hecho de que ahora se haya convertido no quiere decir que ahora olvidamos la deuda que tiene contigo, sino que voy a hacer lo siguiente, yo mismo te prometo que yo te pagaré. Eso es algo tan hermoso porque no solamente está Pablo ayudando a que estos dos hombres regresen a esa relación que deberían de tener, no solamente está haciendo lo más correcto, no se está beneficiando de la situación, sino que va más allá y hace lo correcto al querer pagar la deuda que tiene Onésimo con Filemón, su amo. Entonces, todas estas son partes claves de la carta de Filemón y la manera en la que vemos expresado el Evangelio en cada una de estas partes, en cada una de estos personajes. Entonces, voy a leer el versículo 20 al 22, si me acompañan, dice lo siguiente. Sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor por amor al Señor, dame ese ánimo en Cristo. Mientras escribo esta carta, estoy seguro de que harás lo que te pido y aún más. Otra cosa, por favor, prepárame un cuarto de huéspedes, porque espero que Dios responda a las oraciones de ustedes y que me permita volver a visitarlos prontos. Entonces, lo que estamos viendo aquí, hermanos, es Pablo queriendo resolver a través del amor de Cristo en ambos hombres. Él ha visto cómo Filemón ha crecido espiritualmente, cómo Filemón ha sido transformado a un creyente maduro, pero también ha visto la misma transformación que hace el Evangelio en la vida de Onésimo, un colaborador que le ha sido muy útil en Roma. Entonces él al ver a los dos hombres y saber que es el mismo Evangelio que ha transformado a los dos, escribe esta carta sabiendo que al recibirla Filemón hará lo correcto, y eso es el poder del Evangelio, hermanos. Lo correcto que Pablo ve en esta situación es de que Filemón reciba a Onésimo nuevamente, pero ya no como un esclavo, sino como un hombre que ha sido transformado. Entonces, quiero solamente darle un poco de información acerca de cómo se regía el Imperio Romano de acuerdo a los esclavos que huían durante ese tiempo. Tenían tres opciones los amos cuando recuperaban a un esclavo que había huido, que es el caso de Onésimo y de Filemón. El primera de las opciones que tenía era marcar la mano de su esclavo para que por toda su vida quedara con esa marca de que había sido un esclavo que huyó de su amo.
La segunda opción era encadenarlo para que jamás se volviera a escapar. Y la tercera opción que le daba el Imperio Romano a cualquier amo que su esclavo había huido era de que tenía todo el permiso para ejecutarlo. Entonces Pablo, entendiendo que tenía tres opciones, Filemón le escribe y le dice: sé que harás lo correcto, ahora recibirás a Onésimo como un hermano en Cristo. Entonces Onésimo también sabía las tres opciones que tenía Filemón de cómo podría él ejercer este castigo sobre él. Y cuando Pablo le pide que lo reciba como a sí mismo, y sabe que hará aún más, los versículos que leíamos del 18 al 21, Pablo le pide que le permita regresar a Onésimo. Es lo único que le está pidiendo, que permita regresar a Onésimo. Hermanos, aquí estamos viendo el amor de Pablo para con estos dos hombres. Y ese amor que estamos viendo aquí, que viene expresado en la palabra, es un amor que únicamente proviene de Dios. No era porque tuviera buenas intenciones Pablo con alguno de los dos, sino es el amor que Dios pone en nosotros. Es el Espíritu Santo que obra en el creyente. Entonces, en la semana cuando veíamos esta enseñanza, veíamos que Pablo le escribe a Filemón y le dice: yo pude haberme quedado con Onésimo porque me es muy útil. Pero Pablo no se aprovecha de esta situación y reconoce que lo más correcto es regresarlo y restablecer la relación entre estos dos creyentes. Ya no una relación de amo y esclavo, sino una relación de creyentes en Cristo Jesús. Entonces, este libro, hermanos, es muy grande simbólicamente en cuanto al poder del Evangelio y cómo transforma nuestras vidas. Primeramente, el personaje de Onésimo somos claramente usted y yo. Nosotros somos el esclavo que ha huido, que merecemos el castigo por lo que hemos hecho. Demuestra ese hombre que ha huido de la voluntad, que ha huido de la responsabilidad con Dios. Onésimo demuestra que al venir a los pies de Cristo se tenía que pagar una deuda por lo que nosotros hicimos. Entonces, Onésimo somos nosotros, hermanos. Y aunque nosotros quisiéramos ser Pablo el que resuelve la situación, debemos darnos cuenta que en la mayoría de las historias bíblicas nosotros somos el débil, el frágil, el que se ha equivocado, el que ha pecado. Entonces, porque se tenía que pagar esta deuda que tenía Onésimo con Filemón, claramente podemos ver esto expresado como Cristo cuando va a la cruz del Calvario para pagar nuestro pecado, pagar por nuestras iniquidades y transgresiones, muriendo en la cruz del Calvario que hoy nos permite experimentar un nuevo nacimiento. Hermanos, otro simbolismo muy grande es acerca de cómo Onésimo lleva esta carta y se la trae a Filemón. Si podríamos imaginarnos esa ocasión en la que llega Onésimo y viene cargando con esta carta en sus manos, y sabe que en esa carta viene escrito lo que Pablo dice acerca de Onésimo, la manera en la que ha sido transformado, la manera en la que ha sido cambiado. En esa carta se le está pidiendo a Filemón que tenga misericordia y obre de la manera correcta con él. Yo creo que ha de haber cuidado esa carta como algo muy preciado, hasta el momento que llegue y se la entrega a Filemón. Y así es como nosotros también debemos atesorar las Escrituras, la Biblia. En las Escrituras encontramos quién es Cristo Jesús, encontramos la revelación de Dios para el hombre, nos muestra quiénes somos antes de Cristo, quiénes éramos enemigos de Dios, éramos encadenados a nuestro pecado, vivíamos en una maldad constante. Pero por lo que las Escrituras nos hablan del amor del Padre, de la muerte y resurrección de su Hijo Jesús, y la obra que hace el Espíritu Santo para poder tener fe y salvación en Él, nosotros debemos atesorar su palabra como aquel medio por el cual nosotros tenemos entendimiento de Dios. Es a través de las Escrituras que Él nos corrige y nos instruye.
Así que en este día, hermanos, yo le quiero animar. Son solamente 25 versículos que por favor los leamos con este entendimiento de que nos está mostrando el simbolismo que hay entre el creyente y la obra de redención de Cristo en nuestras vidas. Podemos ver cómo el Evangelio cambia a todo tipo de personas, amos y esclavos, cómo el Evangelio tiene el poder para cambiar todo corazón, y sin importar el pasado que hayamos tenido nosotros, Dios viene y nos hace nuevas personas. Hay muchos que creen que nacieron de esta manera o son así, siempre han sido así, y yo estoy totalmente de acuerdo con ellos. Es por eso que necesitamos experimentar un nuevo nacimiento. No podemos huir de nuestras responsabilidades para con Dios. Necesitamos venir ante Él en arrepentimiento. Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario, y hoy nosotros, hermanos, disfrutamos de esa bendición. Y nunca olvidaremos lo que Cristo hizo por nosotros. En este día me gustaría orar, hermanos. Espero que la enseñanza haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Y le pido que pensemos en esto, hermanos. Cómo nosotros hoy disfrutamos del gozo de la salvación por el sufrimiento de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cómo todos tenemos un pasado. Cómo todos venimos de una vida como Onésimo. Pero por el amor del Padre para con nosotros, hoy ya no somos sus enemigos, ya no somos los que huíamos, los rebeldes, sino que hoy somos amigos de Dios. Vamos a orar. Cristo Jesús, en este día te agradecemos por la bendición de conocerte, porque tú nos has escogido para salvación, Señor, porque tú nos has llamado, porque tú nos conociste, Señor Jesús. Te agradecemos por el grande amor que has mostrado en nuestra vida año tras año y día tras día. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu palabra, tu corrección y tu instrucción, Señor. En este día venimos ante ti con un corazón sincero, con un corazón humilde, Señor, y arrepentido de cada una de las cosas que hemos hecho, reconociéndote como el Señor y Salvador de nuestra vida, pidiendo que tú seas glorificado día con día en cada una de nuestras obras, Señor. Queremos que el mundo te conozca, Padre, pero primero necesitamos conocerte nosotros, entender el poder del Evangelio, que es la palabra que tú has dejado para nosotros, que nos revela quién eres tú, Señor, lo que trae una transformación verdadera, que lo que hayamos hecho en el pasado ya quedó en el pasado, que tú has perdonado cada una de nuestras iniquidades, cada uno de nuestros pecados, cada uno de nuestros errores, y hoy tenemos nueva vida en ti, Señor. Te agradezco por cada hermano que escucha este mensaje y te pido que sea de bendición para ellos, y te agradezco, Señor, por lo bueno que eres con la iglesia. Gracias, Cristo Jesús. Amén.